Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, haberos conectado para pasar un rato con nosotros. Hoy, como comentaba Alfred, prácticamente lo que vamos a hacer es compartir cómo hemos vivido nosotros este último año desde el punto de vista de una planta farmacéutica. Lo haremos Cristina Mazo, Daniel Ballarín, Ignacio Alonso y yo misma. Entre los cuatro compartiremos un poco y charlaremos acerca de nuestras experiencias. Lo primero que me gustaría es desearos que os encontréis todos bien, vosotros y vuestras familias, y que aquellos que os haya golpeado la pandemia, pues desearos muchísimo ánimo, porque ha sido realmente un año excepcional y muy duro para todos nosotros. Hoy estamos aquí los cuatro no representando a nuestros laboratorios, estamos representando a toda la industria farmacéutica, porque estoy absolutamente convencida de que cuando veáis lo que vamos a contaros os vais a ver reflejados, porque realmente es algo que hemos vivido todos. Según hemos estado viviendo este último año, creemos que todos hemos aplicado prácticamente las mismas medidas, las mismas protecciones a nuestras operaciones. Entonces yo creo que os vais a sentir muy identificados. Por lo tanto, no estamos representando a nosotros como representantes de nuestro laboratorio, representamos a todos vosotros. Si pasas, Judith, a la siguiente, nos gustaría empezar y terminar con la misma slide. Y es el por qué estamos hoy aquí, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué ha sido tan determinante que la industria farmacéutica reaccionara muy rápido cuando empezó esta pandemia, porque hay muchos sectores apasionantes, muchísimos, pero sectores con una motivación tan única como el nuestro hay pocos. Y esa motivación es clarísima, son nuestros pacientes y es el mejorar la vida de millones de personas, personas que no pueden esperar a recibir sus tratamientos. Y eso ha sido lo que nos ha movido durante toda esta pandemia como industria para no parar, para luchar, para superar todos los obstáculos que nos hemos encontrado y en el fondo es para seguir suministrando productos de calidad a tiempo a todos nuestros pacientes. Este año más que nunca es un orgullo para todos nosotros trabajar en una industria como es la industria farmacéutica, porque se ha puesto de manifiesto más que nunca lo trascendental que es nuestra industria y lo necesaria que es para el sector. Si pasas a la siguiente, nuestra industria, muy orgullosos de ella, siempre hemos estado muy orgullosos de ellas, pero llegó marzo. ¿Y qué nos ocurrió en marzo? Yo os puedo contar mi experiencia personal. El 8 de marzo estaba representando a Pfizer en la Casa de Campo en un evento para las enfermedades raras. Es verdad que ya había preocupación acerca de la pandemia, empezaba a haber una gran preocupación, pero nada nos hacía pensar lo que se nos venía encima. Eso fue un domingo 8 de marzo. El martes 10 de marzo estábamos reunidos, el comité de dirección, hablando sobre qué hacíamos. En aquellos tiempos, mi jefe, que era irlandés, no seguía sin entender bien las noticias en España y pensaba que estábamos sobrereaccionando, porque le decía, pero de verdad vamos a mandar a la gente a casa, porque era entre escepticismo, incredulidad, ¿de verdad íbamos a tomar esa decisión? Pues la tomamos. El día 10 de marzo mandamos a más del 50% de nuestros empleados a casa. Una decisión extraordinaria, sin precedentes, que fueron tomando todos los laboratorios desde ese día en adelante y que en principio la tomamos como algo excepcional, pero pensando que era algo a corto plazo. Algo que se demostró que no era un corto plazo, se ha demostrado porque un año después seguimos prácticamente en la misma situación. Y entonces se desencadenó lo que todos sabemos, se desencadenó el estado de alarma, se desencadenaron los contagios, el colapso de la sanidad, la incertidumbre en no saber lo que estaba pasando, la falta de test, la falta de atención. Fueron meses, marzo y abril, realmente duros, de muchísima incertidumbre y que, como hablaremos más adelante, se reflejó en lo que vivíamos en las operaciones dentro de los laboratorios. Fueron meses tremendos, meses en los que tuvimos que cuidar más que nunca de nuestra gente, de nuestras operaciones, de todo lo que pasaba alrededor del suministro de medicamentos. Yo creo que es algo que nos va a dejar huella de por vida y que, por suerte, yo creo y pienso y estoy convencida que los próximos meses lo miraremos con otro prisma, pero que realmente ha sido un año
tremendo, espectacular en cuanto a compromiso de la industria, y los resultados los mostraremos. Y para eso estamos aquí, para ahora contaros cómo esta situación que se nos vino encima de esa manera tan extraordinaria, sin precedentes, con tantísima incertidumbre, cómo reaccionamos como industria. Lo primero que decidimos, si pasa Judith a la siguiente, fue marcar las prioridades. Y estoy absolutamente convencida de que toda la industria marcó las mismas prioridades, que fueron dos. Lo primero, cuidar de la salud de nuestros empleados, implantando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios en nuestras plantillas, en nuestros empleados. Y la segunda es cuidar de la salud de nuestros pacientes. ¿Cómo? Continuando fabricando, continuando con el suministro de medicamentos a tiempo. Y todo lo que vamos a compartir hoy es en torno a esto. ¿Qué hemos hecho para cuidar la salud de nuestros empleados y qué se ha hecho como industria para garantizar el suministro de medicamentos en esta situación tan extraordinaria y sin precedentes? Sin más que contaros en la introducción, paso la palabra a Nacho, que empezará ya a introducir un poquito qué hemos hecho como industria. Bueno, si pasas a la siguiente, Judith, por favor. Bueno, con todo lo que ha contado Ana, la verdad es que de repente nos vimos de la noche a la mañana en una situación pues completamente distinta a la hora de operar y de seguir con nuestras vidas dentro de las plantas, ¿no? Y está claro que con la situación en aquel momento no podíamos seguir operando igual. Hubo que tomar una serie de medidas. Pasa, por favor, Judith. Y empezamos lo primero con proteger al personal que nosotros necesitábamos para que las cosas siguieran adelante. Obviamente, como industria farmacéutica fuimos considerados industria esencial. Las plantas no pararon. Creo que no hay ninguna planta que haya parado, incluso con los problemas que se han dado, pero obviamente nos tuvimos que adaptar. Nosotros, por ejemplo, lo primero que hicimos fue toda la gente de oficinas se fue a teletrabajar, que luego hablaremos un poco de cómo se ha ido adaptando cada uno a esto, porque seguramente no todos estaban preparados para teletrabajar, no era una cosa que tuviéramos por costumbre, y la verdad es que ha cambiado mucho la manera en la que durante todo este año llevamos trabajando. Y luego tuvimos que ver cómo protegíamos a la gente que seguía viniendo aquí, porque la producción no para. Todos los técnicos, todos los operarios, todos los mecánicos, todos los responsables de línea, seguimos viniendo aquí. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que nosotros empezamos a hacer fue dividir a la gente por grupos. La gente en general en España estaba recluida en sus casas y nosotros no podíamos permitir tampoco que dentro de la planta pues nos saltásemos las reglas que estaban marcando fuera, ¿no? Por otro motivo también, porque o sea, si hacíamos grupos burbuja, digamos, si teníamos la mala suerte de que teníamos un contagio, no teníamos que parar toda la planta, hubiéramos parado un área solo y el resto hubiera seguido funcionando. Esto obviamente requirió reajustes, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto de yo tengo una serie de mecánicos que van a todas las líneas desaparece y tengo que, por ejemplo, nombrar un mecánico para cada área. Pues yo tengo un mecánico para líquidos, otro para granulados, otro para cremas. Esto ya, los turnos rotativos, obviamente la gente va en grupo. Tuvimos que crear también zonas de intercambio, digamos, ¿no? Porque entre el cambio de turno de mañana, tarde y noche, la gente ya no puede pasar todos juntos a la vez por el vestuario. Y además hay que dejar un gap para que pueda entrar el equipo de limpieza y limpiar las áreas para que no haya cruces. Para eso, además, tuvimos que adaptar los horarios de entrada y de salida. Cancelamos el comedor. Bueno, estas son un poco las primeras medidas que empezamos a tomar nosotros. Seguramente mis compañeros, que vamos a empezar a intervenir un poco todos, creo, ya lo hemos hablado nosotros antes y muchas coincidieron, pero seguro que podemos contar cada uno un poco lo que fuimos haciendo.
Pues prácticamente lo mismo. Lo que hicimos fue nosotros lo que hicimos fue determinar cuál era el personal mínimo esencial, sobre todo en las primeras semanas de tanta incertidumbre, que tenían que estar en planta para poder mover las líneas de producción. Hicimos hasta cambios de layout. Creamos salas, por ejemplo, para la inspección visual, duplicamos las salas para separar las mesas de inspección. Nosotros desde el principio establecimos que nadie podía estar a menos de 2 metros unos de otros. Sí, Entonces, nosotros hicimos lo mismo. rediseñamos todas las operaciones para que en el caso de que hubiera algún contagio pudiéramos determinar que no había habido contacto directo, porque no habían estado a esa distancia. Entonces, mascarilla más contacto, más distancia social, más desinfección, para nosotros era un límite. En caso de un positivo, no se consideraba un contacto directo. Entonces, se rediseñó todas las operaciones, se contrapearon los turnos para evitar las aglomeraciones en los vestuarios, se cerró la cafetería, pusimos un catering solo para el personal mínimo. Es decir, más o menos lo que comentabas, intentar el mínimo contacto entre personas. Movimos también, ¿no? Hablamos ayer de evitar también que la gente tuviera que utilizar el transporte público, apoyando a que la gente viniera en su propio coche y al que no podía pagarle taxi. No sé si Cristina y Dani, vosotros hicisteis algo parecido. Nosotros a nivel de transporte público no tuvimos dificultades porque a nuestro site no se puede llegar en transporte público, por lo que todos los trabajadores utilizan transporte privado, pero sí que nos vimos con la necesidad de hacer cambios a nivel de turnos y de espacios, especialmente en el laboratorio. Mucha parte del personal que estaba en turno central pasó a turnos rotativos, con una separación entre turnos de un mínimo de media hora para poder proceder a la limpieza, e incluso estábamos ampliando el laboratorio, que no estaban acabadas las obras, pero para poder garantizar los 2 metros entre trabajadores sí que hicimos un provisional en el área que ya estaba medio construida para poder garantizar esta distancia. En la revisión óptica hicimos igual que vosotros, Ana. También separamos las mesas porque es un espacio normalmente en donde no se respetan los 2 metros, y en acondicionado lo mismo. Hicimos también cambios de layout. Y a nivel del área de producción, como es un área estéril, ya se minimiza el número de personas por sala. Allí no tuvimos que hacer cambios significativos, pero sí que eliminamos el solape de turnos y redujimos la jornada laboral en media hora para aumentar esta separación y poder proceder a la limpieza de vestuarios entre turno y turno. O sea que muy parecido. No sé si Sí, Dani... nosotros más o menos hicimos lo mismo. Quizá la diferencia es que directamente quitamos el turno del comedor, quitamos los turnos partidos, pusimos a todo el mundo a turnos y todo el personal no esencial, que fue el 90% de la planta, se fue a casa. Solo se quedó mantenimiento y operaciones. Y luego poco a poco hicimos una reescalada porque ya pues, vimos que nos habíamos pasado de frenada y que era imposible ni siquiera seguir con las operaciones. Y como bien decís, tenemos una responsabilidad que no solo es asegurar la salud de nuestros trabajadores, sino también asegurar que las medicinas o los medicamentos lleguen hasta el paciente, y el paciente los está necesitando. Y los está necesitando sin elementos esenciales de los que no disponíamos. Es decir, llegó un momento en que desaparecieron batas, desaparecieron guantes, desapareció todo y éramos incapaces de obtenerlo porque estaban interceptados por el Estado. Y el Estado se los estaba cediendo a quien más lo necesitaba, que eran los hospitales. Entonces nos encontramos ahí en una situación muy compleja en la que no sabíamos muy bien cómo actuar y cómo mantener nuestras operaciones. A la hora del teletrabajo, el tema de la digitalización, ¿encontrasteis muchos problemas? Porque nosotros, por ejemplo, a nivel oficina no hubo mucho lío. Todo el mundo tiene equipos portátiles, fueron a casa y no hubo mucho problema. Pero sí encontramos, por ejemplo, con el tema de la documentación. O sea, nosotros, por ejemplo, en tema de calidad, igual que a nivel de operaciones, tanto mantenimiento como producción tuvo que venir, calidad, precisamente por no tener eso digitalizado, tenía que tener una persona siempre en planta, por ejemplo, para liberar lotes.
Nosotros nos pasó similar, ¿eh? En el laboratorio teníamos primero nos pasamos de frenada, como decís, teníamos a los analistas presentes y los técnicos revisaban mediante escaneo toda la documentación, pero esto se convirtió en una situación insostenible, porque además se daba la situación de que el que estaba aquí con toda la tensión, además se le añadía el trabajo adicional de digitalizar la documentación para que se pudiera revisar, y el que lo revisaba en casa con un sistema que no está preparado porque no era digital en sí, sino que lo digitalizábamos. Entonces, el hecho de revisar y firmar la documentación se complicaba muchísimo, generando pues, tiempos de trabajo duplicando o triplicando los tiempos de trabajo para una misma tarea. Y esto yo creo que generó ansiedad y luego lo que nos llevó a ir desescalando a medida que los números, ¿no? Las cifras de contagios iban mejorando. Sí, nosotros desde el principio mantuvimos un modelo de rotación en la parte de liberación de lotes y laboratorio, porque entendimos que era esencial, los lotes tenían que salir. Es verdad que hubo al principio un poco de tensión, porque en la primera fase la gente que se fue a casa estaba como más tranquila y la gente que estaba en planta estaba como más nerviosa. Ahora a lo mejor es un poco al revés. Entonces tuvimos que manejar un poco la ansiedad del personal, pero desde el principio tuvimos personal de liberación de lotes y análisis y técnicos de laboratorio en rotación. No estaban 100%, pero siempre había personal en planta. Yo, con el tema que comentas de igual la intranquilidad un poco de la gente, también me gustaría recalcar, por lo menos en mi planta y supongo que en las demás también, la buena acogida y el apoyo que dio la gente. O sea, vas a tener que hacer otros turnos, no puedes venir transporte público, te tienes que adelantar toda la entrada de salida, vas a tener que trabajar con mascarilla todo el día. Por lo menos nosotros, debo reconocer que en ese sentido lo que es el nivel de Soflor, la aceptación fue muy buena y han ayudado mucho. Al final son los que estaban en la línea todo el día. A ver, estas sé. situaciones sacan lo mejor y lo peor de cada uno y desde luego en esta pandemia la gente ha demostrado, vamos, el compromiso que tienen con el trabajo que hacemos día a día, vamos, absolutamente de acuerdo. Estas mejoras o los distanciamientos de los turnos, las medidas adicionales, ¿os impactaron en el output? Es decir, ¿pudisteis llegar a atender todos los pedidos que teníais? ¿Bajó el nivel de producción? Nosotros tuvimos que bajar un poco la velocidad. Conseguimos cumplir con la demanda, pero sí que bajamos el ritmo para garantizar que no había incidencias. Pues y mira, que si se ponía alguien de baja, pues no nos quedábamos a medias. Tuvimos suerte de que no hemos tenido ninguna baja y además, no sé, igual coincidió, pero especialmente en la época en la de confinamiento más duro, cuando menos gente estuvo viniendo a la planta, ha sido una temporada en la que las líneas han ido como no han ido nunca. O sea, luego hablaremos de ello, el foco. ¿Por qué? Yo creo que esto ha permitido el foco de las personas. No, era como que no había ruido exterior y la gente llegaba, arrancaba las líneas, trabajaba, todo iba bien. No sé, ha sido raro, en ese sentido. Yo esperaba que fuera a ser un poco peor, pero... Sí, en nuestro caso... un apunte porque hay varias preguntas aquí y además van enfocadas a lo mismo que estáis hablando ahora mismo, ¿no? Aquí nos preguntan si hubo un impacto en los costes de producción, si cambió el volumen de producción y qué impacto estimáis que han tenido estas medidas digamos, a nivel productivo. A ver, yo en nuestro caso, nosotros en el momento más crítico de la pandemia, por ejemplo, en nuestra línea de empaquetado decidimos reducir el número de personas que atendían la línea asumiendo una bajada de productividad en la línea durante varias semanas. ¿Para qué? Porque además la gente estaba muy nerviosa, entonces decidimos moverla a un ritmo más bajo, pero eso no nos impactó en ningún momento. Hemos bajado bueno, como decía Nacho, es que hemos cumplido el año pasado prácticamente un 100% de servicio al cliente, que ha sido histórico, la manera en la que la gente se ha enfocado. Es decir, en cuanto a suministro no nos hemos visto impactados. En cuanto a gastos, pues hemos tenido, yo creo que a nivel global, una partida de gastos pues en medidas de protección, en batas, en guantes, en mascarillas, en desinfectantes, en pegatinas para el suelo, bueno, en cartelería. Es decir, hay una partida presupuestaria que nos ha impactado, pero operativamente yo creo que
yo creo que es algo que tendremos luego que evaluar también a posteriori, porque hemos estado tan sumamente enfocados en lo importante que a lo mejor no hemos puesto en marcha iniciativas que habríamos puesto en otras circunstancias, que nos hubieran a lo mejor pues, despistado un poco más del foco. Pero el 2020 ha sido un año de absoluto foco en la producción y yo creo que ahí están los resultados, como comentabais vosotros. Sí, es verdad que se han dejado de lado otras cosas. O sea, es verdad que enfocándonos en la producción, como decía Ana, porque es como, oye, mira, es que ahora lo importante es esto. Sí es verdad que, por ejemplo, se han dejado proyectos por hacer que no se podía, porque, bueno, pues hay otros momentos en los que a lo mejor tienes que hacer una intervención y paras un par de semanas o hacer la parada de agosto. O nosotros todas esas cosas han cambiado. O sea, desde luego, por ejemplo, en la parte de ingeniería que a mí me toca también muy de cerca, la parte de cómo hacer los proyectos se ha modificado bastante. Porque Estoy no Se viendo puede han una... funcionar usado igual. otras cosas, porque a Ah. nivel de digitalización nosotros hemos hecho un salto cuántico. Ah, sí, eso desde luego. Porque, Sí. bueno, he sido forzado casi, pero y luego al ver que agilizaba mucho los temas, pues algunas personas que quizás eran más reticentes, pues enseguida se han subido al carro. En esto yo creo que por nuestra parte, por lo menos, hemos avanzado muchísimo y ha habido colaboración máxima con todo el personal. Sí, estoy viendo un comentario de Jordi Tárrega, solo decirle que luego más tarde vamos a hablar de equipos e instalaciones y el soporte recibido. Sí. Sí. Y de Fats Online. Sí. Exactamente. Bueno, nosotros tuvimos una persona que se mudó, vino a vivir cerca de la planta durante un mes para poner en marcha un equipo y casi que se integró. No, estaba solo aquí. Sí. Si queréis seguimos avanzando con la slide. Sí, sí. Bueno, estamos porque hablando si ya no de nos cosas que tenemos más Sí. adelante, pero porque lo que contaba Cristina es un tema importante también. O sea, en las plantas al final también tenemos no mucha dependencia, ¿no? Pero no somos entes aislados. O sea, al final tenemos un montón de proveedores que tienen que venir aquí y que cuando tú tienes unas normas restrictivas de entrada y has cambiado toda tu manera de trabajar también afecta. ¿Cómo habéis manejado el tema de los proveedores? Cuando tiene que venir un técnico, cuando... A ver, nosotros lo primero que hicimos fue suspender todas aquellas actividades que no eran esenciales. Tuvimos que hacer una clasificación y un análisis de riesgos para determinar qué proyectos, qué intervenciones, qué mantenimientos, todo aquello que no fuera esencial. Y en los momentos más críticos, bueno, Pfizer a nivel global implantó unos nuevos procedimientos en los que tenían que aprobar desde global cualquier desviación a los sistemas de calidad, cualquier retraso en un mantenimiento preventivo, en una recualificación, tenía que venir aprobado globalmente. Y una vez que hicimos esa clasificación, lo que eran proveedores esenciales tenían acceso a la planta, tenían que cumplir todas las medidas. Como comentaba Jordi, también fue muy estresante para ellos. El mismo miedo que había en las plantas lo tenían los proveedores que tenían que viajar, que tenían que trasladarse. Entonces ha sido, pues como siempre, pues una relación de partnership, de compañerismo, porque al final estamos todos por el mismo propósito, que era mantener las fábricas funcionando. Entonces, nosotros hemos recibido buen soporte de los proveedores. En algunos momentos hemos tenido problemas porque estaba el equipo completo estaba en cuarentena o tenían positivos. Es decir, no ha sido porque ellos no quisieran venir, sino porque por fuerza mayor pues se han visto momentos en los que era muy complicado que pudieran atender a nuestras necesidades, pero como siempre, al final son una parte esencial del sector y han estado ahí a la altura, igual que comentábamos con toda la gente en el shop floor. Nosotros tuvimos mucha suerte que algunos de nuestros proveedores de servicios de mantenimiento son muy autónomos en nuestro site. Entonces, con algunos, ¿no? la planta de tratamiento de aguas, los climas, estos proveedores tienen realmente muy buena relación y muy buen conocimiento de nuestro site, y lo que hicimos es que no les dejamos que interaccionaran con nuestro personal de mantenimiento. Es decir, ellos venían y se iban directamente a las zonas técnicas y hacían sus actividades y luego se comunicaban vía telemática con nuestro personal para pasar el reporte. Esto con el personal con las empresas con las que hay más confianza y que se llevan más años trabajando. Y con los demás pues tardamos bastante en dejarlos entrar en planta.
Y este Dani, tema. Dani, por ejemplo, que estabais con temas de, pues sé que estabais haciendo una modificación importante a la planta y el tipo de proveedores que entran cuando estás en un proyecto así son distintos que los que entran todos los días. ¿Cómo manejaste vosotros eso? Pues es un poco complejo. La verdad es que luego cuando entremos en el tema de proveedores entraremos más en profundidad, pero hubo muchísimos problemas y sí que hubo retrasos importantes, ¿vale? Respecto a lo que decíais, de si habíamos tenido pérdidas en cuanto a capacidad de producción, muchísimas, por lo menos 2, 3 primeros meses, que luego fuimos capaces de recuperar y ponernos al nivel que estábamos, trabajando pues horas extras, trabajando fines de semana y al final conseguimos ponernos al día con nuestra producción. Pero el principal problema creo que hubo, ya que yo también soy el responsable de HS de mi planta, es que no sabíamos qué hacer. O sea, nadie tenía claro cuál era el camino correcto. O sea, no se sabe a día de hoy todavía si una mascarilla es un EPI, si no es un EPI, cuál debemos de llevar, si los 2 metros es una distancia de compromiso o es la correcta, y los 4 primeros meses que nos tiramos trabajando con guantes delante de nuestro teclado, si aquello servía para algo, aparte de para comprar guantes. Sí, Entonces, a nosotros nos pasa un poco igual. ¿a quién dejas Sí. entrar? ¿A quién no dejas entrar? ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para que alguien acceda a tu site? ¿Firmar un documento en el que diga que no tiene COVID? Pues, ¿sirve de algo? Pues a día de hoy todavía no lo sabemos. Entonces hemos tenido probablemente 30 o 40 protocolos distintos de aceptación de externos en la planta y de condiciones de distanciamiento y seguimos sin saber cuál es el adecuado. ¿Qué hacemos? Pues lo que creemos que es lo mejor. Pero ni yo, ni creo que ninguno de mis compañeros con los que intento hablar de otras plantas tiene una fórmula real. Yo no sé vosotros, pero en mi vida pensaba que iba a hablar tantas horas sobre mascarillas, Yo sobre tampoco. tipos de mascarillas, un máster sobre mascarillas, pero Sí. era día tras día tras día. Pero es que ahora, como vuelven a hablar de mascarillas, seguimos hablando de mascarillas. Claro, es que eso es un tema que no ha Increíble. cambiado. Hace un mes que de repente con el tema de lo de los aerosoles, todo lo que habíamos aprendido de mascarillas se ha acabado. Sí, Me bueno, hace gracia lo que comenta Dani, porque a nosotros, por ejemplo, con lo de los guantes nos pasó lo mismo. Empezamos todos con guantes, luego empezamos a quitárnoslos. Luego la propia responsable de HS comentaba que a lo mejor era incluso contraproducente, porque si te ponías los guantes sí, te tenías como una falsa sensación de de seguridad protección. y te lavabas menos. Sí, la verdad es verdad que ha habido... Nosotros, bueno, un poco también modulamos un poco las obligaciones, porque sí que te dabas cuenta de que había personal que el hecho de trabajar con guantes en el teclado le bajaba los niveles de ansiedad, porque había gente pues, que estaba muy nerviosa y otra gente que, bueno, para mí científicamente, para mí era un riesgo y esto es lo que transmitía la plantilla. Para mí, estar en oficinas, en un teclado que utilizas solo tú, llevar guantes solo hace que te muevas y toques cosas con menores precauciones que si no los llevas. Esto es mi punto de vista. Entonces, pero sí que dimos un poco de flexibilidad al personal también por la salud, para la salud mental, vaya, Sí. porque creo que vamos a acabar todos un poco Sí. tocados. En nuestro caso había gente que nos decía que el hecho de llevar guantes le daba más conciencia de las manos para no tocarse la cara. Entonces, algo muy personal. Sí, Es decir, sí. porque nosotros decíamos lo mismo, que es una falsa seguridad el ponerte los guantes, pero había gente que decía que a ellos les daba, pues eso, eran más conscientes de sus manos, entonces no se tocaban la cara. Pero bueno, ahí siempre pues Bueno, lo que había un poco dijimos, de todo. había que dejarle a la gente un poco que les hacía sentirse a ellos más seguros. Yo creo que esto era muy importante, sobre todo al principio, porque realmente los niveles de ansiedad para el que salía de casa eran altos, Y sobre todo se cambió mucho la percepción de la enfermedad. En un principio empezaron a fallecer personas mayores o que tenían alguna enfermedad. De repente ya todos teníamos un conocido, un amigo que tenía una persona de 40, 45 años, de 30 y tantos, que también había fallecido por la enfermedad y ya esa falta sensación de que, bueno, solo es al que le coge débil, solo es al que es mayor, pues ya nos puede tocar a cualquiera y ese cualquiera lo tenemos trabajando a nuestro lado. Entonces, cuando fueron conscientes realmente de que todos estaban en riesgo, la gente se empezó a poner muy, muy, muy nerviosa y lo de venir a trabajar ya no era tan gratificante si te estás jugando la vida. Exacto. Sí, lo que pasa, también es verdad que nuestra planta es más pequeña, pero las voces de gente que digamos que tenía un nivel de ansiedad un poco más alto, la verdad es que no fueron muchas. O sea, siempre hay alguno, ¿no? Que
no que protesta, ¿no? Con toda la razón del mundo, porque obviamente estábamos en una situación en la que nadie sabía realmente lo que pasaba, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido nosotros tampoco podía haber pasado, ¿eh? Que de repente la gente dijera, no, mira, o sea, yo no voy a trabajar, me da igual que me toque, yo me quedo en mi casa, y no ha pasado, o sea, y ha pasado un poco con todo el mundo, también con los proveedores, o sea, los que no han podido venir, ninguno nos ha dicho que no quisiera venir no, mira, es que nosotros estamos así y no vamos a salir, no. La verdad es que creo que la gente en general ha reaccionado Sí. bien. O sea, nosotros, una de las campañas que más fuerza estamos haciendo es para que la gente no venga a la planta con ninguna sospecha de tener algún síntoma. Igual. Y eso es lo que más nos está costando, porque es la gente con el afán de seguro que no es nada, yo voy a trabajar. Bueno, me duele un poco la cabeza, pero sí, no, tío, no vengas. Ahí es donde hemos tenido que hacer, y seguimos haciendo hincapié, porque de vez en cuando nos encontramos a alguien que va al servicio médico y tiene algún síntoma potencialmente compatible y dice, pero ¿por qué vienes aquí? Es que nadie, el mensaje es, ante cualquier duda, te quedas en casa. Llamas a tu jefe, llamas al servicio médico y te vas al médico. Y saben que tienen total libertad para ello. Pues nos está costando el que no saquen esa ganas de ir a trabajar y seguro que no es nada. Ahí es donde estamos reforzando más la campaña de comunicación. Bueno, nosotros lo que más hemos incidido es en comunicarles a todo cosas que no son de nuestro ámbito. Es decir, el Servicio Nacional de Sanidad pues tiene una serie de rastreadores y esos rastreadores se ocupan de llamar a gente y de llamar a sospechosos. Entonces, muchas veces esos rastreadores que tampoco tienen los protocolos demasiado claros o que no hacen las preguntas precisas y adecuadas, llevan a nuestro personal a dar respuestas equivocadas. Es decir, si tú tienes una persona que ha tenido un posible contacto, le llamas y le preguntas que quiénes son tus contactos estrechos, pues esta persona, por su obligación y por su miedo, pues empieza a decir, pues mi familia, mis hijos, mis compañeros, todo mi turno. Claro, no. Por favor, el contacto estrecho, defínele antes de hacerle la pregunta, es aquella persona que ha estado más de 15 minutos con o sin máscara en una sala, pues dile qué es. Pero claro, durante muchos momentos nos teníamos que adelantar a esa gente diciéndoles, te van a llamar y te van a preguntar esta serie de cosas, esta es la información correcta y esto es lo que dice el Real Decreto y tener nosotros que hacer aclaraciones porque se nos vaciaba la planta, porque Nos hubo una pasó persona igual. a la que llamaron y dijeron, por favor, dígame sus contactos estrechos. ¡Pum! Y soltó todos es un de la tema empresa, es su un turno tema que ha entero, costado un poco. y nadie de su familia. Sí, que también y entiendo, la gente tiene rastreadores dudas. Sí. y dando informaciones contradictorias desde el propio servicio de salud, los rastreadores dando unas pautas y la atención primaria dando otras. Y luego el trabajador diciéndote es que no sé qué hacer porque este me dice esto y el otro me dice lo otro. Sí, creo que eso todavía no ha cambiado. No, y eso sigue. No sé en vuestros casos, nosotros, teníamos los protocolos del Estado que han ido cambiando y siguen cambiando, y los protocolos de compañía que afortunadamente siempre han sido más conservadores que los protocolos del Estado en cuanto a cuarentenas. Y han cambiado menos. Interpretación de resultados de test. Entonces siempre hemos estado más cubiertos por la parte de compañía que por la parte de los protocolos del Estado, pero aún así nos seguimos encontrando cosas contradictorias, como que el contacto directo de un contacto directo de un contacto directo, hay veces que lo ponen en cuarentena y hay veces que no, porque realmente no es nada. Entonces seguimos encontrando cada caso lo seguimos analizando de manera individualizada, porque cada caso es un mundo. Y el cómo la sanidad reacciona ante cada caso también es distinto dependiendo del centro de salud. Entonces, bueno, ahí pues y seguimos igual, ¿eh? Bueno, si queréis pasamos a la última diapositiva de parte de operaciones, que además... Sí, un temita de esta que ha incluido ahí. Yo no sé si os pasó a vosotros, en el momento que estalló la pandemia, se cancelaron vuelos a nivel mundial. Nuestras rutas de envío, porque nosotros suministramos a más de 70 países, se cancelaron muchas de las rutas. Y lo que tuvimos que hacer es identificar nuevas rutas y validar urgentemente, validamos más de 19 nuevas rutas de envío para poder garantizar el suministro durante los primeros meses de la pandemia. No sé si a vosotros os pasó algo también a nivel de distribución. A nosotros no, porque todo lo que distribuimos es Europa y sale por camión. Entonces, la verdad es que en ese sentido, ahí es uno de los sitios en los que la verdad es que menos lo hemos notado. Nosotros nos pasó algo similar, sobre todo en envíos a Japón y Australia, que fueron los primeros que teníamos al principio de la pandemia.
La ventaja que tuvimos aquí es que trabajamos ex-works, por lo tanto, pero sí que no lo sufrimos en propias carnes, pero nuestros clientes sí tuvieron dificultades para poder recoger el producto. Y otros productos que nosotros compramos a terceros y que venían de fuera de Europa, bueno, tuvimos un retraso de 3 meses, casi rompimos stocks. Sí, fue complicado. O sea, igual con lo que sí tuvimos algún problema fue con materia prima. Sí hubo algún frasco, sobre todo, que Vidrio. sí, que estuvimos en algún momento cerca de romper, pero Esto, al si final no queréis, pasó. luego lo hablamos, porque Sí. lo digo para seguir un poco el orden, porque nos estamos animando. Sí. Bueno, realmente esta parte, el único punto que no hemos tocado, sí hemos hablado un poquillo de los FATs, no hemos hablado de las auditorías. No sé si vosotros habéis tenido alguna, nosotros nos han tocado 2. Y Presenciales. no, virtuales. virtuales. Y la primera fue bastante virtual, porque es verdad que fue muy, muy documental, pero para la segunda ya, o sea, de hecho fue como, o sea, cámara en mano por las áreas y mírame por aquí y toca esto. Curiosa, ¿eh? Nosotros hemos Y no tenido... menos dura que las otras. No, peor, es peor. Nosotros tuvimos, yo te diría que 6 auditorías de clientes y una inspección. La inspección fue semipresencial, pero la situación es que tienes en un meeting a varias personas pidiendo cosas todos a la vez. El volumen de documentación que piden, por lo menos esta es mi percepción, se triplica. Yo creo que no hay tiempo a revisar toda la documentación que se pide, pero creo que la sensación de estar en remoto, ¿no?, genera ansiedad en el auditor, de la percepción de que quizás no lo ve todo. Y luego en la inspección sí estuvimos varios días en remoto, tuvimos un día presencial, era una parte del equipo auditor estaba presencial y el otro estaba en remoto, se conectaron remotamente en la inspección a nuestros equipos de HPLC, por ejemplo, para hacer verificaciones. Fue una experiencia nueva. Os tengo que decir que también hubo colaboración, ellos ya habían hecho otras, estaban formados para las conexiones remotas y nuestro equipo de IT pues respondió magníficamente, pero bueno, fue una experiencia muy nueva. Nosotros hemos tenido la auditoría corporativa de la compañía, pero lo que ha hecho Pfizer es establecer un procedimiento para todas las plantas con cámaras en las salas de reuniones, es decir, a la persona que están auditando la están enfocando desde arriba, se ve a la persona y a la documentación, con iPad para hacer los plan tours, es decir, hay una serie de hardware que está establecido para todas las auditorías y lo hemos probado, fue hace 2 semanas y la verdad que ha funcionado bien. Ha funcionado bien, ha habido buena sintonía con los auditores. Es verdad que cuesta más en algunos momentos entenderse. Hemos tenido que estar rebatiendo muchos comentarios porque no se entendían bien, pero el plan tour funcionó bastante bien. Se veían bastantes cosas a través de los iPad, que son con los que se han ido haciendo los plan tour. Y la verdad que no ha funcionado mal. No, yo creo que va a cambiar el panorama, sobre todo para los que trabajamos para terceros también, porque habrá auditorías in situ, pero quizás algunas auditorías de seguimiento se van a hacer remotas, porque realmente simplifica mucho la logística de las empresas. Totalmente. Nosotros hemos tenido pues igual 14 auditorías entre las de clientes y entidades y en breve tenemos otra FDA. Y ¿En remoto? Yo creo que va a ser en remoto, no nos lo han dicho todavía. Pero eso no lo tienes que contar, ¿eh? Yo no tengo nada claro de que vayan a venir. Nosotros nos suspendieron la inspección, no han venido. Tenían que venir y no vinieron. ¿Pero porque tenéis claro que va a ser la FDA y no va a ser la agencia española en su lugar? Sí, la agencia también la tenemos. Nosotros tenemos agencia y de momento no nos han dicho que no vayan a venir, ¿eh? No, la agencia va a venir. Nosotros tuvimos la inspección de seguimiento de normas. Es esta que os comentaba, que fue semipresencial. La parte de sistemas de calidad se revisó en remoto y luego la visita a las instalaciones, la verificación del data integrity y demás. Eran un equipo de auditor de 3 y una persona se personó a nuestras instalaciones y estuve haciendo las verificaciones con los demás en un teléfono o en un device para ir viendo lo mismo e incluso facilitando conexiones remotas, como os decía, pues a los equipos de control de calidad, por ejemplo. Lo que pasa es que
genera muchos problemas. A mí desde el punto de HS, ya no solo con ingeniería, que me toca participar activamente en la auditoría, pero con este nuevo estilo que me parece bien, que es que llaman y dicen que están en la puerta, perfecto, no tenemos nada que esconder, pero sí que necesitamos preparar una sala que tiene un aforo máximo, mantener las distancias, preparar toda esa tecnología que no está directamente preparada según alguien aparece por la puerta, y esto crea una situación un tanto estresante, sobre todo organizativamente, porque eso va aparejado a una producción que tiene la planta, y no es como en otras ocasiones que preparas una auditoría en 10 minutos. Ahora preparar una auditoría es algo más laborioso. En relación a la FDA que comentabais, a mí me consta que la FDA pide los informes de auditoría, está pidiendo ya hace tiempo los informes de auditoría de inspección, perdón, de las compañías, y que incluso pide aclaraciones por el tema de las restricciones de viajar para pre-approval inspections. O sea, que creo que aquí en el nivel de colaboración de las autoridades sanitarias europeas con la FDA también creo que ha hecho un paso adelante en este sentido. Sí, pero yo creo que es más, ya había un convenio que supuestamente existía y nunca se llevaba a cabo, pero creo que esto ha dado un empujón pues tanto a digitalización como auditorías en remoto, y creo que esto ha venido para quedarse y quedarse para siempre. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, ¿seguimos adelante? Sí. Vamos a la parte de equipos y máquinas. Dani. Venga. Al siguiente. Sí, por favor. Bueno, referente a esto, realmente, como dijo Ana antes, ha habido que hacer un análisis de riesgos, ver qué se podía hacer y qué no. Nosotros quisimos adelantarnos a toda esta situación, a lo mejor porque yo vengo del área de calidad. Lo primero que hice fue una desviación planificada y dije, sé que tenemos muchas probabilidades de no cumplir, pues vamos a prepararlo. Y entonces abrimos una desviación planificada antes de hacer análisis de riesgo, donde metíamos todos los mantenimientos que había en el 2020 y dijimos, pues puede que no lleguemos a algo, iremos uno por uno diciendo que no hemos llegado, ¿por qué? Y nos pusimos a ello y curiosamente llegamos a todo, en nuestro caso. No hubo ningún mantenimiento que no se pudiera hacer. Aquellos que eran externos y que era imposible que viniera el proveedor, los hicimos de forma interna. Pero dentro de los márgenes que establecen los mantenimientos, de más o menos días, se consiguió hacer todo. ¿Cuáles eran los problemas? Los problemas principalmente eran los materiales. Si nadie está trabajando, si las empresas no esenciales no trabajan, las esenciales no se nutren de esos elementos que necesitan para sustituir piezas dañadas o piezas que necesitan una reposición. Con lo cual, se convirtió en una guerra para conseguir aquello que necesitabas para continuar tus operaciones. Yo no sé si vosotros tuvisteis los mismos problemas. Nosotros a nivel mantenimiento fue, como comentas tú, fue bien. También un poco por lo que comentaba antes de que como que al no haber ruido en la planta y ruido externo, la gente venía y hacía sus cosas. Y la verdad es que a nivel mantenimiento fue razonablemente bien. Es verdad que lo que sí tuvimos más problemas fue con los proveedores externos. Nosotros además trabajamos con muchas empresas locales pequeñas de polígonos industriales cercanos. Creo que al final todos hacemos lo mismo y esas son las empresas con las que nos ha costado más. Porque necesitabas una pieza y o te pasaba lo que comentaba Ana, de que hablas con un proveedor que son 4 y están todos de baja por COVID, o que están desbordados porque resulta que justo su core business está relacionado con el tema del llenado y están hasta arriba con otros temas, y ahí es donde hemos tenido más problemas. Salimos adelante, pero ahí hemos sufrido, la verdad. Pues a mí me ha pasado todo lo contrario. Yo le doy muchísimo valor a todos los proveedores. Quizá yo creo que este ha sido un momento para darnos cuenta en que no somos nadie. Dependemos absolutamente de nuestros proveedores, y nuestra capacidad de hacer cosas y hacerlas bien es la capacidad que tenemos de contar con proveedores, con partners que nos sean fieles y que en los momentos difíciles nos ayuden y que nos dan un servicio adecuado. Pero no, yo no lo digo porque los partners no hayan querido hacerlo, ¿eh? Sí, Sino que no han porque, podido. claro, o sea. Pero lo que yo te quería poner de manifiesto es que esos cercanos les hacías un documento como que eran un proveedor crítico para tu industria y les hacías, entre comillas, un salvoconducto como para poder asistirte. Pero, sí, pero no todos podían. O sea, es cierto que no todos podían. Ellos mismos tenían sus propios problemas de suministro, sus
pues eso, que a lo mejor estaban, o sea, a nosotros nos ha pasado con Ujú. una empresa que son 4, que están aquí prácticamente todo el día y estaban los 4 de baja. Vale. Y yo te pongo en la otra situación. ¿Y si cuando compraste el equipo, compraste un equipo extranjero que no tiene una verdadera estructura en España y te tienen que venir los técnicos de fuera? No, claro. Esa es la verdadera situación en la que nos hemos encontrado con ciertos equipos y no podían darnos soporte. Eran incapaces. Sí, y nosotros en ese caso, ya como anécdota, nos hemos encontrado empresas que nos pedían, aparte de que le pagáramos el PCR, les pagáramos una cuarentena, cuando luego los técnicos los teníamos aquí de turismo por todo Madrid, pero bueno. Entonces nos hemos encontrado con situaciones de negociación, es que además me pagas el servicio, me vas a pagar una cuarentena a la vuelta, Entonces hemos tenido que negociar con ciertos proveedores también un poco las condiciones de esas asistencias, proveedores que venían de fuera de España. Bueno, nosotros en ese caso hemos dicho sí a todo, porque el show debe de continuar y como comprenderás, dependíamos plenamente. Y si las condiciones no eran las adecuadas, pues no serían las adecuadas, pero tenían que venir igualmente, costara lo que costara. No era un problema de dinero, era un problema de servicio. Pero ahí me voy a que le dimos una vuelta en a qué le estamos comprando y a quién. Porque sí que hay Exactamente. empresas que no tienen estructura real en España y que no te pueden dar ese servicio cuando vienen mal dadas, y hay otras empresas pues, que sí se han preocupado tanto por venderte el equipo como para crear una estructura de servicio formada que realmente te pueda dar ese servicio avanzado. Y para mí eso es una diferencia muy importante que hemos tenido que aprender ahora. Yo creo que tanto a nivel de proveedores de servicios como proveedores de materiales, ahora sabemos todos con quién estamos tratando y por lo menos por mi parte yo tengo muy claro quién va a ser, en la medida que podamos, quién va a ser mi partner y quién no. Porque la respuesta que nos han dado durante estos tiempos, pues nos ha permitido conocernos a todos. Y Ahora mismo, a nivel negocio global, ¿creéis que cambiará el tema de relocalizar un poco el negocio? sí, yo creo que sí. O sea, el Yo creo hecho, un poco lo que comentaba Dani, ¿no? De, pues en vez de ir a comprarme una máquina a Estados Unidos, se la voy a comprar a algún proveedor más cercano que sepa que tiene infraestructura local para poder darme apoyo. En vez de tener un proveedor global, como a nosotros nos pasaba, por ejemplo, para los frascos, voy a volver al proveedor local que igual me sale un poco más caro, pero sé que el servicio. ¿Creéis que eso puede cambiar? Yo creo que A ya ver, está dependerá, cambiando. pero Perdona. va a depender mucho también del material porque hay materiales que a día de hoy o cambian mucho las cosas o a nivel mundial dependemos de ciertas compañías. No va a ser sencillo. Luego ahora cuando pasemos a materiales podemos hablar de que a día de hoy hay una escasez mundial de ciertos materiales críticos que están impactando a toda la industria farmacéutica y está parando plantas grandísimas. Y está conversaciones a nivel de los CEOs de multinacionales farmacéuticas, hablando con compañías como Merck Millipore, este tipo de compañías que realmente no hay alternativas. Es decir, hay 2 o 3 compañías que te pueden dar disposables y no hay muchas más. Y son las Pasemos que a este tema suministran que yo a creo que hay nivel que mundial. abrirlo. ¿No? Pasa la slide, Sí. Judith. Vale, como decía, justo apuntaba ahora Ana, a nivel de materiales, el suministro de materiales ha sido un punto crítico durante toda esta pandemia. Y como decíamos, ¿no? La falta de materiales ha parado en algunos casos producciones. A nivel de solventes había una escasez, a veces derivada de paros de otras industrias. Me comentaba un compañero no hace mucho que debido al paro de la industria automovilística, pues hay una escasez de acetona, de etanol y de metanol que es necesaria en procesos productivos y que como al ser un subproducto de esta industria, pues no está tan disponible. Como apuntaba Ana ahora mismo, Single Use Systems que suministra Merck Millipore y que fabrica en Estados Unidos, ahora mismo tienen la fábrica intervenida y el gobierno americano controla a quién se le suministra y cuándo. Si tú tienes un pedido de hace un año, como es un caso de un compañero cercano, un pedido de single use, un sistema de filtración single use pedido hace un año y que no les llega porque resulta que el gobierno americano ha colado sus pedidos y el delivery pues se espera dentro de un mes ahora mismo.
Y sin ninguna certeza, porque si llega otro pedido relacionado con COVID va a pasar delante. Pues y esto está parando fábricas, como decía Ana. Mira, eso Sí, sí. a nosotros Pero no nos ha pasado. fijaros, hasta un pequeño componente de €1, un conector de €1 Sí, sí, de Merck-Millipore está parando fábricas enteras. sí, sí, sí. Es increíble, porque además lo que ha hecho el gobierno americano es priorizar. Primero va COVID, segundo va vacunas, antivirales, producto comercial y producto no comercial. Y ellos disponen a quién se suministra. Sí, han Y hay intervenido problemas. totalmente. Sí, sí, pero que vamos que también hasta las fábricas que están haciendo la vacuna de COVID están teniendo problemas para conseguir todos los materiales necesarios. Sí. Bueno, A nivel de... mi ¿Perdona? fábrica está con COVID, como sabéis, estamos con la vacuna de Astra y nos estamos peleando por viales, nos estamos peleando por bolsas para tanques de single use y da igual el precio, no te suministran. Sí, sí. Millipore, Sartorius, PAL han duplicado, triplicado su producción y no dan para todo lo que hay y con viales ya es una pelea feroz. Pero es una cosa completamente lógica. Si vamos a poner como ejemplo, en el mundo se fabricaban 1 billón de viales al año, de repente tenemos que pasar a 3. ¿De dónde salen? Porque los medicamentos que había siguen estando. Y además ahora tenemos que incrementar un número X de viales dividido entre 10 porque será multidosis para toda la población mundial. Esto ha sido un problema grande, yo creo que a nivel de toda la industria. Esto incluso durante la inspección a nosotros nos preguntaron, ¿habéis tenido problemas en suministro de viales? Tuvimos suerte en nuestro caso porque teníamos un stock importante y tuvimos margen para ampliar el stock de seguridad, pero me consta que ha sido un problema muy importante en diferentes fábricas. Igual que con los EPIs. A nosotros nos estuvimos a punto de parar por falta de guantes estériles. Guantes, mascarillas, creo que todos nos hemos peleado por desinfectantes, alcohol, hemos pagado todos precios de usura para estos materiales, que por eso yo os digo que hemos tomado nota nosotros de quién te lo ha puesto fácil y quién no. Las gafas para entrar en la séptica también han sido un bien escaso. Creo que seguro que todos podemos explicar alguna experiencia que hemos tenido con algún EPI y ¿Habéis los llegado a compañeros parar? de compras. No, pero llegaron in extremis. Pedimos ayuda al Departamento de Salud para que nos ayudaran a encontrar un supplier porque los 4 que nosotros habíamos contactado no nos servían. No nos servíamos y al final, gracias a ellos, pues encontramos un proveedor, pero llegaron in extremis. Muy Aquí justo. lo que comentamos ayer, también la diferencia que puede haber entre una multinacional y un laboratorio más local. Por ejemplo, a nivel de Pfizer se ha hecho el músculo en el departamento de compras que tiene, ha puesto todo su esfuerzo en el suministro de materiales y aún así hay grandes problemas, pero todo el tema de EPIs, las compras se hicieron a nivel mundial, aparte de las que conseguimos a nivel local. Quieras que no, eso nos ayudó y aún así hacíamos monitorización semanal y seguimos haciendo. Todas las semanas monitorizamos el estado de todos los componentes, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, con Merck-Millipore es que tú tienes un pedido que está a punto de llegarte, que el plazo de entrega eran 6 semanas y automáticamente te avisan que ha pasado a 13 meses. De 6 semanas a 13 meses de un día para otro. Entonces, hay que hacer una monitorización prácticamente diaria, semanal, de todos los componentes, porque solo un componente te puede parar la fábrica. Pues imagínate en un site más pequeño, con un equipo de compras mucho más pequeño y con menor poder de negociación, nuestro personal de compras ha hecho un trabajo muy admirable y ha dedicado muchos esfuerzos en que esto no se pare y tengamos todos los EPIs necesarios para poder trabajar. Nosotros, por ejemplo, en ese sentido nos hemos beneficiado de ser una empresa grande, porque aunque sí que lo hemos gestionado muchas cosas a nivel local, lo que sí hicimos fue como crear una red, ¿no? O sea, si a mí me faltaban mascarillas, yo hablaba con la planta de Bélgica o la planta de Francia, que luego a ellos les faltaban batas, o sea, ha habido ahí como un poquito de tráfico de, hey, yo tengo batas, me sobra no sé qué, pero ahí te beneficias de trabajar en una red. Hay otros que a lo mejor no han podido hacer eso y con la escasez que ha habido un poco de todo. Mira, yo no era consciente de que había plantas que habían llegado a parar por falta Nosotros de... estuvimos a menos de una semana de parar por falta de guantes estériles.
A ver, nosotros no hemos parado, pero sí que hemos replanificado fabricaciones porque no teníamos contenedores donde basarlos. Eso técnicamente es parar. Bueno, haces otras cosas Sí, pero... y lo postergas un mes para cuando te hayan llegado, si es que te llegan. O sea, nosotros parar no hemos llegado a parar, pero sí hemos estado cerca. O sea, ha habido una semana que estuvimos a punto de parar por batas y luego ha habido muchos haciendo un poco lo que dice Dani, reordenar cosas. Porque, oye, tengo que hacer no sé qué, pero no me ha llegado ibuprofeno. Y tengo que hacer esto, pero los frascos van con una semana de retraso. Hemos jugado un poquito al Tetris con eso y de momento nos ha salido bien, pero ha habido épocas que hemos estado... Nosotros hemos tenido alguna vez que regular, ¿no?, las pausas para minimizar el gasto en trajes estériles, por ejemplo, que los utilizamos single use. Y sí que tuvimos que regular las pautas de pausa. Algunas se tuvieron que alargar por falta de vestuario, porque había, pero tampoco tenías garantizado la siguiente entrega y pues hemos tenido que racionalizar más el uso de estos materiales. Totalmente, pero también nos ha servido porque nosotros teníamos un dispendio de batas de un solo uso tremendo, que nadie se había fijado en ellas, y ahora nos hemos tirado el textil y los llevamos a una lavandería especializada de las que todos conocemos, que hay 2 o 3 proveedores de servicios, y ahora gastamos un tercio de lo que estábamos gastando antes, porque todas las personas que usualmente bajamos a fabricación no usamos en cada entrada, que pueden ser 5 o 10 al día, una bata, sino que tenemos nuestra bata. Sí. Nosotros hay una cosa que seguramente vamos a cambiar y es que tenemos como un pasillo que rodea la entrada a las áreas en el que tenemos que llevar bata. Entonces, los que entramos todos los días sí que llevamos bata de tela, pero los demás no. Y lo que vamos a hacer probablemente es cambiar el procedimiento para que no se tenga que utilizar bata ahí. Porque nos ha pasado algún día de tener que decirle al proveedor que estaba dentro, oye, rehúsa la bata que llevas porque no hay. Y probablemente cambiaremos el procedimiento y directamente lo eliminaremos. Esto que estáis hablando es un tema muy interesante. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado también, somos una industria muy conservadora, muy procedimentada, muy de las cosas siempre se han hecho así y es mejor ser conservador que demostrar de una manera científica que lo puedo hacer de otra manera. Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado que se puede sacar en 6 meses una vacuna, que se puede registrar de una manera robusta, que se puede trabajar de otra manera, que una mascarilla que no la utilizas en un área clasificada tampoco le tienes que pedir el análisis genético de la mascarilla. En nuestro caso, a nivel global, Pfizer ha aceptado mascarillas en zonas no GMPs, en zonas de almacenes, de empaquetado. Pues si venía de China y en este momento era un tema de seguridad, es decir, nos ha hecho un poco más valientes y sensatos. Porque desde luego siempre controlando la calidad, los procedimientos, ha quedado todo documentado, pero nos ha hecho replantearnos las cosas de otra manera. O cómo validar un proveedor en tiempo récord porque te has quedado sin materiales. Nos ha hecho ser mucho más valientes sin perder el foco en la calidad y en el compliance. Yo creo que tanto a los reguladores como a la industria nos ha hecho pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Yo creo que eso es una gran lección y que tenemos que seguir trabajando de esta manera. Para eso están los análisis de riesgos, para eso está el conocimiento científico y técnico, que muchas veces por no utilizarlo, por no tener que estar explicando, preferimos ir a un modo mucho más conservador. No sé qué opináis. Yo creo que es igual que ha pasado un poco con lo del teletrabajo, que la gente se ha dado cuenta de que el que está en casa está trabajando probablemente más que cuando está afuera. Creo que a nivel seguridad y calidad en farma, esto nos va a llevar a darnos cuenta de que podemos cambiar cosas y hacerlas mejor, más eficiente. más lean, más eficientemente, con menos gasto, salir un poco de, pues eso, de la zona de confort en la que estamos. Pues no, yo sé que esto funciona. Ya, tío, pero es que a lo mejor lo podemos hacer de otra manera, más barata, más eficiente y igual de segura. Y creo que eso es una cosa que va a venir bien y que además creo que ha llegado para quedarse. Sí, además lo que comentaba, no sé qué, Nacho o Dani, nosotros nos hemos dado cuenta de que estábamos utilizando desinfectantes carísimos históricamente, cuando hay otros exactamente igual, que simplemente hay que cualificar al proveedor. Es decir, cuando la necesidad aprieta y analizas, descubres cosas muy interesantes que nos pueden hacer mucho más eficientes.
Y además va a ayudar también a que los proveedores sean más competitivos, porque va a haber más presión. La verdad es que hay que sacar muchas lecciones también de todo esto que estamos viviendo. Sí, eso, lo del proveedor también es un punto importante. Y, en empresas así que tienes proveedores que son históricos, muchas veces se relajan y te das cuenta de que, mira, pues por la razón que sea, he tenido que buscarme otro proveedor y de repente me ha funcionado. Joder, y además es que es más barato que el que tenía y no me da peor servicio. Pues oye, vamos a plantearnos esto con otros proveedores que llevan aquí media vida. ¿Por qué tengo que estar pagando este servicio cuando a lo mejor tengo otro proveedor que me lo va a dar igual y a la mitad de precio? O sea, ha abierto un poco los ojos a que podemos cambiar en general. Pues mira, ahora que vuelves otra vez a proveedores, yo quería llamar la atención otra vez sobre las arrancadas de líneas e instalaciones nuevas. A mí me ha pillado con dos entre medias, he tenido dispares situaciones, pero principalmente me ha tocado trabajar mucho más. Y en algunos casos porque no han venido. O sea, me ha tocado arrancar líneas sin los técnicos. Porque primero en España estábamos peor que en su país y entonces no querían venir, porque su normativa les permite decidir si quieren ir a un sitio con riesgo, cosa que entiendo perfectamente, pero principalmente te das cuenta de quién tiene ese poder del que hablaba en tu país y quién no. A mí no me sirve de nada tener la mejor empresa del mundo para hacer un determinado trabajo si cuando los necesito no pueden estar aquí. Y yo sí que he tenido retrasos de 3-4 meses para la puesta en marcha de líneas porque no venía ningún técnico. Y empiezas con el streaming, pero claro, el trabajo que ellos hacen en una semana, pues tú lo haces en un mes y empleando todos los recursos que tienes. Y no los puedes emplear en las cosas en las que realmente lo necesitas, porque no puedes hacer el trabajo de los demás y mantener el tuyo. Entonces, sí que hay empresas que han dado de pecho y que han hecho ciertos esfuerzos y otras empresas que sinceramente lo han hecho. Y no los crucificamos, pero sí que se tendrá en cuenta para un futuro, porque no puede. No es una amenaza. No. En absoluto, en absoluto. Yo respeto y sobre todo había gente que te llamaba y te decía, mira, es que no tengo a ninguno, yo a cada técnico le tengo que preguntar por ley en mi país si está dispuesto a ir y todos me han dicho que no. Y son personas que tienen miedo a ir. El mismo miedo que tenían nuestros trabajadores de ir cada día a trabajar. Y yo creo que hay que respetarlo. Pero sí que me hace ver que las estructuras son muy importantes de las empresas con las que estamos trabajando. Que aunque sea la más grande del mundo o la más potente del mundo, si no tiene una verdadera estructura de técnicos formados que puedan llevar desde principio a fin un trabajo, hay que pensárselo, si son los adecuados. Pero esto es más de lo mismo que también ha puesto en manifiesto la pandemia, cuando se descubre que en España nos falta músculo industrial. En muchos ámbitos. No había mascarillas, no había respiradores, no había de nada porque España no tiene ese músculo industrial. Es algo que hay que... Yo creo que todos nos tenemos que replantear porque se ha puesto de manifiesto dónde fallábamos. Por eso hay que ver ahora dónde se invierten todas esas ayudas y si realmente queremos potenciar ese músculo, porque ahí es donde se ven las carencias. Sí, pero vamos, que no es un tema de poder elegir, es que muchas veces ese músculo no existe, no tienes otra opción dentro del Estado. Sí, Ana, yo creo que el músculo se perdió en España por poca eficiencia, esto es mi opinión personal, y que ahora lo que tenemos es que recuperarlo, pero de una manera eficiente, porque haciendo lo que hacíamos antes, volverá a pasar lo mismo en cuanto nos olvidemos de la pandemia. Si me permiten una pregunta, ¿ustedes creen que esto va a acelerar los temas de la industria 4.0 para que estemos más digitales y que se pueda arrancar una línea remotamente, por ejemplo? Yo creo, mi opinión personal es que sí. Yo creo que la industria 4.0 es algo que estábamos avanzando, pero como es algo que cuesta dinero, no es obligatorio, puedo seguir haciéndolo como lo estoy haciendo, pues está avanzando, pero no al ritmo acelerado que debería, porque realmente no es una necesidad imperiosa. Esto nos ha hecho ver en algunos momentos de que era una necesidad imperiosa y yo creo que ha sido la plataforma o el Burning Platform para darle un impulso a la industria 4.0. Yo creo que va a ayudar mucho. Esto nos está ayudando mucho en muchos sentidos en esa aceleración porque no nos ha quedado otro remedio. Nosotros hemos hecho FAT virtuales. Nunca nos habríamos planteado que podríamos hacer un mock-up o un FAT virtual para una línea de llenado. Pues lo hemos hecho. ¿Que es igual? Pues veremos
veremos si el resultado cuando el equipo llegue a la planta, pero al final son temas que hemos tenido que afrontar. Yo creo que ha dado un impulso que necesitaba, porque por sí solo a lo mejor no iba a coger esa velocidad. Yo creo que eso es un tema que no hubiera pasado nunca. O sea, hacer un FAT virtual, si no nos hubiéramos visto forzados a ello, creo que no hubiera pasado. Sí, pero además del FAT virtual, pues como comentábamos antes, todos tenemos algún sistema de firmas ya digital. En mi caso, el grupo ya está implantando en 2 sites el EBR y creo que los proveedores se deberían de plantear muy seriamente tener cualquier técnico que hable inglés y con un sencillo programa de realidad aumentada que pueda ser los brazos de otro técnico que está en remoto y no necesitar ese desplazamiento absolutamente para nada. La tecnología está ahí y solo tienen que dar un pequeño saltito que les falta. Nosotros ya hemos tenido gente aquí con Google Glass y demás, con un técnico aquí y otro dando instrucciones en remoto. Sí, nosotros no sé si era esto lo que decías. Es un pasito más. Es al final una reparación, una puesta en marcha, que directamente tú seas capaz de ver cada paso que tienes que hacer y repetirlo aquí. Ya no es solo esa comunicación con él. Es como un procedimiento que lo estás viendo en vídeo y tú lo estás haciendo a la vez, en real. Sí, yo he visto algún proveedor que lo había presentado, pero como algo como súper novedoso. Pero hasta que nos acostumbremos a esa manera de trabajar y realmente veamos si es completamente sustitutivo del ir a ver la máquina, yo creo que eso sí que es un tema que va a tardar un poco más. Pues mira, yo como ejemplo de una inspeccionadora automática ya tengo directamente en la pantalla, tú le das al cambio de formato y me pone un vídeo en tiempo real de cómo tengo que realizarlo, que lo voy haciendo a la vez que voy el vídeo. Sí, lo que pasa es que hay cosas y cosas. Mira, yo por ejemplo, la semana que viene voy a hacer un FAT de una máquina que no es para nosotros, que es para una planta en Estados Unidos, un poco por aprovechar las sinergias. Oye, mira, yo desde Estados Unidos no puedo viajar, tú que estás al lado, acércate. Porque hay cosas, es para una llenadora bueno, como de botellitas de plástico, y ahí hay cosas que hay que ver, porque si yo tengo que ver cómo ha sellado, cómo ha puesto la boquilla, hay ciertas cosas que igual con el tiempo se puede hacer, pero creo que eso todavía va a costar un poco. Que estaría guay, pero creo que todavía va a costar. Y desde luego no hubiéramos avanzado tanto si no nos hubiéramos visto forzados. O sea, eso... Pero vamos, en cualquier caso, COVID no COVID, es el futuro y hay que cambiar la mentalidad. La era de la digitalización, la conectividad está ahí y el que no se suba al carro, pues probablemente se quede fuera muy pronto. Entonces, esto es una de las buenas lecciones que nos ha dado el COVID, que nos ha dado ese empujoncito para acelerarlo un poco. Mira, o sea, es un detalle, pero nosotros, por ejemplo, bueno, los directores de Make Excellence suelen hacer visitas a las plantas. Como ahora no han podido venir, pues hemos tenido que adaptarnos para hacer una visita virtual, que la tuvimos el martes. En esa visita, en circunstancias normales, hubieran venido 3 personas. Y es una visita en la que se conectaron casi 100 porque, pues, o sea, aparte de los que hubieran venido a la visita de por sí, pues tienes una infraestructura que permite que toda la red esté en una visita que de otra manera no hubiera pasado nunca. Entonces ya no es solo que puedas hacer las cosas de otra manera, sino que además expandes en este caso una visita que otra gente no hubiera podido ver nunca. Y no sé, creo que hay cosas que no solo que cambiarán, sino que mejorarán. Pero con esto me das paso a la siguiente slide, porque por supuesto es una grandísima ventaja que 100 personas puedan conectarse, pero de verdad no nos podemos deshumanizar. No es lo mismo una visita virtual que una visita presencial. Y yo creo que esto es lo más importante, lo que más huella nos va a dejar de lo que estamos viviendo, lo que hemos dejado de atrás, los abrazos que no hemos dado. Eso es lo que realmente nos va a impactar realmente y nos va a dejar mucha huella. Los procesos, como hemos intentado definir, son máquinas, son materiales y son las personas. Son los 3 componentes fundamentales en un proceso de producción.
Y, por supuesto, el pilar fundamental de cualquier proceso son las personas. Al final, por el momento, y gracias a Dios, seguimos siendo fundamentales en los procesos. Aunque nuestra intervención sea mayor o menor, somos fundamentales. Ahora, lo que estamos haciendo a través de la automatización y digitalización es que nuestro papel es distinto, pero nuestro papel está ahí. Entonces, ¿qué nos ocurrió con la pandemia? Pues lo primero, los primeros meses, miedo e incertidumbre. Se nos vino encima una situación que no controlábamos, no teníamos información, fue algo sin precedentes, como comentaba al principio. Y eso fue lo primero que tuvimos que afrontar, cómo manejar a nuestros equipos, porque ese era el reto fundamental. Entonces yo creo que sigo hablando en nombre de todos los laboratorios, fue el momento de la compasión, de la flexibilidad, de analizar caso a caso, porque cada persona tenía unas circunstancias personales totalmente distintas. Ya no solo hablo de las personas que estaban directamente impactadas por la enfermedad, sino impactadas indirectamente, con desgracias familiares, con secuelas de la enfermedad. Es decir, hemos vivido muchos temas personales a lo largo de estos meses y seguimos viviendo esos temas personales. Y desde los laboratorios nuestra función es cuidar, como hemos dicho al principio, de nuestros compañeros. Entonces, esto ha sido fundamental durante estos meses y sigue siéndolo, porque como comentábamos al principio, la situación fue muy estresante para el personal que tenía que acudir a planta. Mientras que daba la sensación que la gente que estaba en casa pues estaba mucho más tranquila. Al principio hasta se pensaba que costó que la gente entendiera que estaba trabajando y estaba trabajando mucho. Y se ha demostrado que la gente desde casa se está dando unas palizas impresionantes a trabajar. Entonces, esto también ha ido evolucionando. A medida que ha evolucionado la pandemia, la gente ha visto que los controles que había en las plantas eran buenos y empezaron a sentir a salvo. Y a la vez la gente que estaba en casa empezó a sentirse peor porque necesitaba salir y no pueden salir, tienen que seguir trabajando desde casa. Entonces, todo esto es algo que hemos tenido que ayudar a los empleados a gestionar. Al final son sentimientos, son emociones, es algo que no es tangible, pero que es fundamental para el funcionamiento de las operaciones. Entonces, como comentaba, yo creo que la compasión, la flexibilidad dentro de lo que marcaba la ley, porque al final podemos ser flexibles, pero hasta cierto punto. No porque alguien esté solo preocupado, le puedes mantener en casa indefinidamente, pero nosotros hemos dado reducciones de jornada, cambios de turnos, excedencias, todo aquello que la ley nos permitía, o bajas, o les han dado bajas que nosotros hemos promovido porque considerábamos que era necesario. Es decir, hemos dado todo el apoyo que estaba dentro de nuestras manos para dar ese apoyo emocional y físico a los empleados, a la vez que garantizábamos que las operaciones se mantenían en marcha. ¿Qué ha ocurrido? Supongo que lo seguís viviendo en vuestras plantas. Yo hoy estoy dentro de la planta y es una pena ver las oficinas. Es una desolación llegar a las oficinas y ver, pues, una planta de producción normalmente es una planta con mucha vida, con mucho contacto, con muchas reuniones y la verdad que es muy distinto. Entonces, yo os puedo hablar de qué hemos hecho nosotros, por ejemplo, para intentar mantener ese contacto y esa cultura, porque una de las cosas que caracteriza mucho a las plantas de producción es su cultura propia. Tenemos la cultura de compañía, la cultura de país y la cultura de la propia planta. Entonces, había que intentar que eso no se rompiera, porque eso es un trabajo de años y años intentando crear esa cultura de equipo, esa cultura de calidad, esa cultura de seguridad. Entonces, nosotros lanzamos un montón de iniciativas para intentar que esto no se rompiera. Hemos promovido, nosotros tenemos una red social interna, Yammer, pues hemos promovido retos internos. Por ejemplo, cada semana poníamos un reto, cuelga una foto de cómo te cuidas físicamente. Pues colgábamos fotos, cómo hacíamos ejercicio, cómo salíamos a correr. La gente encontraba una ventana para expresarse y compartir con sus compañeros experiencias. O habla de tu canción preferida, o un concurso de dibujo para los niños. Intentábamos hacer ese tipo de actividades que mantenía a la gente un poquito más conectada y más activa. ¿Qué hemos visto? Que
como comentaba, sale lo mejor y lo peor de cada persona en estas situaciones. Y en este caso, de verdad, hay que decir que ha salido lo mejor de cada uno como compañero. Yo he visto cómo los compañeros a través de las conferencias han sido capaces de darse cuenta si otro compañero estaba mal emocionalmente. Y les han puesto conferencias simplemente para charlar, para ver cómo estaban. Nosotros de manera, no obligada, pero de manera natural, hemos implantado lo que llamamos los virtual coffees, que son calls de 15 minutos para hablar de todo menos de trabajo. Simplemente para hablar, para reír, para compartir, para intentar mantener esa conexión que teníamos antes. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas tarjetas virtuales de reconocimiento con las que nos agradecemos pues, detalles del día a día. Hemos batido récords en tarjetas de reconocimiento. La gente tenía muchísimas ganas de expresar lo que sentían, lo apoyados que se sentían por otros compañeros. La verdad es que ha sido impresionante ver cómo la gente hace el esfuerzo de no desengancharse, porque también es muy fácil estar en casa e intentar cumplir y desengancharte de lo que es la cultura de una planta de producción. Pero, como comentábamos antes, tenemos un motivo y una motivación única para estar donde estamos y hacer lo que hacemos, que son nuestros pacientes. Yo creo que gracias a esa motivación y al ambiente, el compromiso y la cultura que hay dentro de las plantas de producción, lo hemos mantenido. Por supuesto, tenemos que seguir trabajando en ello y luego tendremos que ver qué herida o qué cicatriz nos deja todo lo que estamos viviendo. Pero la verdad que yo personalmente puedo decir que me siento súper orgullosa de ver cómo está reaccionando toda la industria en estos momentos tan especiales y tan extraordinarios. Yo no sé vosotros qué opináis de esto. Pues Ana, estoy completamente de acuerdo contigo. Lamentablemente mi laboratorio no es tan activo como el tuyo, pese a que también es una multinacional. Me das envidia sana de todas las acciones que proponéis. Nosotros nos vimos en la parte opuesta. Además de tenernos que enfrentar al COVID, pues ya a principios de verano empezaron a rumorearse que entrábamos en la vacuna. En agosto era un hecho, hasta diciembre no se hizo público, pero nos ha tocado hacer 2 obras en todo el momento COVID. Con lo cual hemos tenido tanto trabajo que no nos ha dado tiempo ni siquiera a pensar. Era un sálvese quien pueda y lleguemos aunque sea una semana antes. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que en esta situación de debilidad y cuando otros sectores en España se han visto muy debilitados y perjudicados, sí que el sector farmacéutico ha demostrado que cuando las cosas van bien, el sector va bien y cuando van mal, va mejor. Con lo cual siempre es un salvavidas, tanto para los propios laboratorios farmacéuticos como para todos los proveedores que giran alrededor de ellos. Y fue un ejemplo enorme que nosotros teníamos unas prisas tremendas en hacer muchos cambios y nos llamaron proveedores para pedirnos, por favor, si podían irse de nuestras instalaciones. Y se fueron. Pero se fueron a un hospital a montar una línea de hidrógeno, se fueron a panelar una nueva instalación de un hospital de campaña y se fueron a hacerlo en muchas ocasiones de forma gratuita. Y nosotros aceptamos esa situación, la entendimos y aplaudimos que los proveedores hayan trabajado y se hayan dejado el alma por echar una mano para la situación cuando la gente se estaba muriendo. ¿Vale? Entonces creo que 2 o 3 veces debemos de aplaudir a nuestro sector por cómo ha apoyado toda esta situación. A nuestro sector y obviamente a nuestra gente. Yo ya lo comentaba antes, a nosotros, por nuestra parte de la acogida de la gente fue muy buena. Y luego a nivel global también ha habido un poco iniciativas como las que comentaba Ana, ¿no? Aquí en Johnson lo llamaron Supergiro y ha habido como 2 premios. Primero hubo un premio económico y ahora, bueno, miento, ha habido 3. Ha habido un premio económico y luego va a haber otros 2 reconocimientos a nivel de días de descanso, porque también se ha valorado que la gente, sobre todo en la parte principal, o en la parte inicial, cuando el aislamiento fue peor, la gente necesitaba parar. O sea, la gente salía, los que venían a la planta, iban a la planta y a su casa, a la planta, a su casa, a la planta, y no se podía salir. O sea, eso al final, incluso en Semana Santa, que nosotros siempre paramos la producción, decidimos trabajar 3 días más porque total nadie podía hacer nada, ¿no? Y eso también se ha valorado. Entonces, también hay que ser conscientes de que
ya fuera un poco del miedo, porque bueno, más o menos ya hemos todos aprendido a convivir con esto y sabemos más o menos por dónde va el tema, la gente está muy cansada y llevan un año entero trabajando en unas condiciones que no son las ideales. O sea, al final la gente está sacando su trabajo igual. Los que están en las líneas, además, en unas condiciones peores, porque les está vosotros que trabajáis todos en estéril, ¿no? Pero nosotros, yo que trabajo para orales, la gente no trabaja con mascarilla en general y les estás obligando a hacer una serie de procedimientos que no están acostumbrados a hacer, a cambiar sus horarios, a tener que reajustar sus turnos y bueno, creo que eso, la gente está cansada y una de las cosas que nosotros estamos haciendo es valorar eso y recompensarles con descanso, que dentro de las condiciones que tenemos ahora mismo es de lo mejor que podemos hacer. Bueno, en nuestro caso yo creo que estamos un poco en otra dimensión a la vuestra, porque somos una mediana empresa, ¿no? No tenemos intranet ni supergiros, pero sí que como nuestras dimensiones nos lo permiten, tenemos grupos de WhatsApp en cada departamento. Tenemos grupos de WhatsApp comunitarios donde saltan los memes y los ánimos y se felicitan los aniversarios y demás. Esto, yo creo que la cohesión en planta ha hecho un cambio para bien muy importante. Y pues aquí nos cuidamos unos a otros de una manera un poco más casual, si queréis, pero se están dando el mismo tipo de fenómenos de una manera más rústica. Pero eso también se agradece, ¿eh? Porque también que todas las iniciativas vengan desde la corporación, hacerlo como lo hacéis vosotros también te da un sentido de cercanía, sí. Que, joder, la gente agradece que el que me lo está agradeciendo es mi jefe, ¿sabes? Que es el que está aquí todos los días, no viene de... O sea, eso también tiene su valor, ¿eh? Sí, o sea, no, nosotros empezamos, los grupos de WhatsApp los empezamos para comunicar restricciones, actividades, si había algún contacto positivo y tenían que haber, por eso tenemos uno para cada departamento, porque hay cierta información que no se puede compartir. Empezamos así y estos grupos evolucionaron a, bueno, mañana cómo nos organizamos o para comunicarse dentro del departamento, evolucionaron a, pues nos damos ánimos. Y aparte de que luego también se ha creado uno, que esto ya vino de los propios trabajadores también, de más global, donde está todo el mundo. Pues de ahí pues, se envían informaciones o, por ejemplo, en nuestra área ha habido cribajes, pues nos hemos ido informando, pues hay un cribaje, podéis ir allí para ver cómo estáis, ¿no? Antes de Navidades, pues hicieron un cribaje, pues nos lo comunicamos internamente porque pues hay mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía a sus abuelos o a sus padres y pues me voy a hacer el cribaje, luego me encierro en casa y así los puedo ir a ver, ¿no? Y creo que este tipo de comunicación pues ha resultado muy positiva en la compañía. Aunque, como decís todos, yo creo que hay un cierto nivel de agotamiento entre el personal a todos los niveles. Sí. Yo creo que algo que también ha funcionado muy bien, nosotros, como supongo que ha hecho la mayoría, nosotros creamos nuestro comité de crisis, ¿vale? Que inicialmente nos reuníamos todos los días, ahora nos reunimos 3 días a la semana y a través de ese comité de crisis donde está el comité de dirección, el equipo de comunicación, Procurement, hay diferentes roles, lo que hemos hecho es comunicar muchísimo. Es decir, todas las semanas salen 1 o 2 comunicaciones, cada positivo es comunicado, comunicamos de que ha habido un positivo, el estado de la persona y en qué área pertenece y si ha tenido impacto o no en las operaciones, comunicamos cambios de procedimientos, comunicamos cambios en las políticas del Estado, tenemos un town hall mensual, todos los meses comunicamos cómo vamos, cómo va Pfizer con la vacuna, qué cambios hay, ha habido temas específicos de mascarillas para hablar de mascarillas con la gente, hemos comunicado muchísimo y hemos abierto un buzón para que la gente, todas las dudas que tuvieran, que se les pasaran por la cabeza, nos las mandan y todas se las contestamos. Es decir, yo creo que eso también es fundamental para bajar un poco el nivel de incertidumbre. Es verdad que hay veces que la gente no es que no se sienta informada, simplemente no le gusta la respuesta. Es decir, ¿cuándo vamos a volver? ¿Cuándo vamos a volver? Pues la respuesta es no vamos a volver por ahora. Entonces la gente dice, es que no vamos a volver.
efectivamente, pero no es que no haya respuestas, simplemente es que la que hay no te gusta. Pero está siendo una comunicación muy directa y yo creo que la gente lo está agradeciendo muchísimo. Nosotros tenemos town hall mensuales y comunicaciones semanales y todos los casos positivos de la planta son comunicados para que la gente sepa. Además se va viendo cómo vamos siguiendo las olas de la comunidad. Sí, en nuestro caso creo que hemos hecho, no a vuestros niveles, pero algo parecido y quiero resaltar el agotamiento físico que tiene la gente, pero sobre todo psíquico. O sea, la gente se siente cansada moralmente. La gente necesita algo que nosotros no le podemos dar, pero sí le podemos facilitar la vida. Es decir, nosotros no le podemos decir que se puede ir de vacaciones a la playa, ni se puede ir a ver a sus padres, ni se puede cambiar de comunidad. Pero sí que lo que podemos hacer es animarle en su día a día. Y aquí me gustó mucho lo que hizo Recursos Humanos. Durante casi 7 meses estuvieron semana tras semana entregando en mano un paquete, guardando las distancias. Todos los viernes sabían todos los empleados que salían de trabajar y tenían una cesta de fruta o una cesta de hortalizas que ponía hazte tu gazpacho o una caja llena de helados para sus hijos. Todos los viernes había una sorpresa. Nunca se sabía lo que era. Un libro. Siempre, siempre, siempre sabían que tenían algo ahí esperándoles. Qué bueno. Y sí que les animó un montón. Nosotros hemos mandado algunos regalitos a casa y aquí en la planta. Bueno, aquí en la planta tenemos los miércoles el dulce del día, tienen su dulce especial y luego hemos mandado agendas, hemos mandado mascarillas, hemos mandado un regalito de Navidad, hemos estado mandando un día mandamos una caja de dulces a la gente, simplemente para romper un poquito esa rutina y que siempre hace ilusión, la verdad, recibir un regalito. Nada, pues nosotros teníamos aquí a Recursos Humanos y el día que no era Recursos Humanos era la dirección de planta el que lo entregaba y el día que no era la dirección de planta vino el CEO a entregarlo y siempre tenían una cara delante. Sí, eso es muy poderoso, ese tipo de gestos. Como comentaba, lo que pone aquí al final, el reconocimiento es fundamental. Al final la gente está haciendo un esfuerzo grandísimo para que las operaciones se mantengan y lo mínimo es que se sientan reconocidos, que puede ser de muchas maneras. No estamos hablando de recompensa, estamos hablando de reconocimiento, que puede ser económico, puede ser en tiempo, puede ser simplemente verbalmente, puede ser un detalle, pero la gente tiene que sentir que se le reconoce el esfuerzo que está haciendo, porque los resultados están ahí. No, y la gente está poniendo mucho esfuerzo y mucho de su parte. O sea, en cosas que como decía Dani con el proveedor de, oye, mira, yo le tengo que preguntar a mi gente si quiere venir y me han dicho que no, y están en su derecho, la gente está en su derecho perfectamente de protestar y de tener miedo, y han estado ahí. Entonces, es básico que después de un año así, a la gente se le reconozca el esfuerzo que están haciendo, porque al final los que están sacando los medicamentos son ellos. Entonces... Yo quería hacer un apunte, no quiero poner agua al vino, pero en realidad somos muy afortunados, porque mirar en el país la de gente que está en ERTOs, que está sin trabajo, que a las filas de las ayudas sociales están sobresaturadas y al final nosotros hemos hecho un esfuerzo, lo seguimos haciendo, estamos todos metidos, pero al final nosotros tenemos un plato para llevarnos a la boca cada día y aunque parezca surrealista ahora mismo, hay gente que no lo tiene. Y también pienso que esto es una idea a transmitir, que hemos tenido mucha suerte. Nos hemos esforzado mucho, pero hemos tenido mucha suerte. Pero yo creo que también lo valoran, ¿eh? La gente, al principio no tanto, en el primer mes no, pero después de un año yo creo que la gente es consciente de que en el fondo están trabajando en un sector en el que tienen suerte. Porque nadie esperaba que algo así pudiera pasar. Nunca ninguno hubiéramos esperado que pasase nada, que te obligasen a estar un mes en tu casa. Y nos hemos dado cuenta de que estamos en un sector en el que pues, no sé ya qué tiene que pasar para que nosotros no podamos seguir adelante, ¿no? Entonces, eso es una cosa que la gente también valora, ¿eh? O sea, sí, nuestro equipo está muy concienciado en este punto y bueno, yo creo que es que nos hace personas también esto. Y bueno, antes de abrir la ronda de preguntas de nuestros espectadores, pues al final como resumen, para recapitular un poco todo lo que hemos ido comentando. No ha habido
Interrupciones mayores, por supuesto ha habido impactos en las producciones, que como era de esperar, pero no ha habido interrupciones dramáticas que haya hecho que a los pacientes le falten sus medicamentos. Como comentábamos, yo creo que hemos estado más enfocados que nunca, probablemente porque habremos dejado de hacer cosas que habríamos hecho o simplemente porque hemos quitado cosas que no aportaban y que las teníamos ahí haciendo ruido y realmente este año nos hemos enfocado y de eso tenemos que aprender. La motivación del personal que ha estado dando soporte a las operaciones, tanto yendo a trabajar como desde casa, ha sido el motor de estos resultados. Y como hemos ido repitiendo, porque siempre el enfoque ha sido en cuidarnos y cuidar de nuestros pacientes para seguir distribuyendo productos de calidad en el momento adecuado a cada paciente. Al final es el resumen de todo lo que hemos visto y hay miles de acciones más detrás de todo lo que hemos comentado. Nos podríamos tirar horas y horas hablando porque si una planta de producción cada día es distinto, una planta de producción con COVID cada día es una aventura. Entonces, podríamos estar horas y horas, pero nos gustaría que de las personas que nos estáis viendo nos hicierais vuestros comentarios y hicierais preguntas y aportarais qué os ha parecido lo que hemos hablado. Porque si no, seguimos hablando. Sí. A ver, yo solo quiero comentar una cosa. Si alguien de los que estáis viendo quiere participar, Judith le puede activar lo que es el micrófono y puede hablar directamente. O sea, esto un poco es el propósito. Lo digo para que simplemente que levante la mano, que hay una función en el Zoom para hacerlo y os pasamos palabra. Bueno, pues yo rompo el hielo. Vamos a hacer un poco de ficción. Si hubiera una nueva pandemia, una nueva situación de este tipo, ¿cuáles son las cosas que no haríais? ¿Cuáles son las cosas que no haríais? Es una pregunta muy difícil, Alfred, porque dependerá de la naturaleza de la pandemia y las barreras que hagamos. Pero yo creo que... Yo me refiero antes además Nacho lo ha dicho muy bien, que hay cosas que, o sea, fueron variando, especialmente un poco con el estado mental de la gente y de lo que iba aconteciendo y tal, ¿no? Y que también se han visto, pues, que era más fruto probablemente de la incertidumbre que de realmente una necesidad real, ¿no? Sí, lo que pasa es Ahí es que... donde voy yo. O sea, Sí. ahora visto lo visto, sobre todo, y probablemente yo lo estoy enfocando más a nivel organizativo, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que habéis visto que eso sí que no aporta? Porque hay muchas cosas que habéis expresado. Es que yo creo al revés, que como... para más allá de la pandemia, ¿no? De buscar más eficiencia. Pero ¿cuáles son las que no? Es que yo hablo en nuestro caso, ¿eh? Es cierto que hicimos cosas al principio, como el tema de los guantes y cosas así, que ahora no haríamos, pero no te puedo decir que en aquel momento no las hiciéramos, porque era un tema de desconocimiento. Entonces no te la puedes jugar. O sea, no sabíamos cuál era el nivel de riesgo y hicimos cosas que, sí, claro, o sea, con la perspectiva del tiempo y sabiendo lo que sabemos ahora, pues no utilizaríamos guantes a lo mejor. El resto de las cosas yo creo que no hemos cambiado ninguna. O sea, hay alguna que a lo mejor hemos ido relajando un poco, hemos vuelto a abrir el comedor, lo hemos abierto de otra manera, pues ya no podemos sentarnos 6 en cada mesa y 2 por mesa con una mampara, con la comida hay que pedirla el día de antelación, con un día de antelación para ya saber lo que te van a poner. Sabiendo desde el principio, a lo mejor no hubiera cerrado el comedor el primer día. Pero no creo que en el momento en el que lo cerramos lo hiciéramos mal, porque era un tema de desconocimiento, no, o sea, creo que no teníamos información como para arriesgarnos a... Igual pecamos de pasarnos de seguridad un poco, pero no sé si no lo volvería a hacer, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Nacho. Quizá Sí. implementamos medidas que se ha visto a la postre que no eran adecuadas, como es la de los guantes, que es un buen ejemplo. Pero me quedo más con lo que ha dicho Ana,
Y yo me alineo con el que era el site manager cuando comenzó esto, el compañero irlandés, que además también es de ISPE, si mal no recuerdo. Todos creímos que los italianos estaban locos cuando cerraron el país y fueron los primeros. Todos pensamos que no era para tanto y después se ha demostrado que sí lo fue. Y lo que yo me pregunto es, ¿a cuántos contagiados podía haber evitado si hubiera tomado las medidas con mayor antelación? Y si en vez de tener la mortalidad que tiene esta enfermedad hubiera tenido más, yo creo que quedarse corto no es la palabra. O sea, creo que siempre debemos de tomarlo en serio. Incluso la próxima vez, debido a esta experiencia, yo me lo tomaría más en serio, si aún cabe. Prefiero pasarme de es que frenada que quedarme corto. al final normalizamos todo, pero no olvidemos que estamos hablando de vidas que se han perdido, miles y miles de vidas, y probablemente si hubiéramos hecho algo distinto podrían haber sido menos. Es decir, está claro que no hicimos suficiente, a nivel mundial no hemos hecho suficiente, porque si no, no hubiera habido tantos fallecidos. Entonces, pues a lo mejor como plantas yo creo que fuimos en general muy conservadores. Yo no sé en vuestras plantas, nosotros hemos tenido casos positivos, pero 0 contagios internos. Es decir, hemos demostrado que no ha habido transmisión interna durante el último año. Todos los contagios han sido externos. Entonces, eso ha demostrado que las medidas que se establecieron han sido efectivas. Entonces, yo no hubiera relajado ninguna de las medidas y las que hemos implantado se han demostrado que han sido efectivas. Sí, yo estoy de acuerdo. También. Yo creo que nosotros no estamos generando contactos internos porque las medidas son muy importantes y creo que es más fácil cualquier tipo de contacto externo que el interno. Creo que es un poco un símil, aunque lejano, los colegios, que también se está demostrando que no son un foco, porque más o menos se tiene controlado, pero aquí hemos tenido un fallecido de una subcontrata. ¿Qué haría yo porque ese fallecido no hubiera fallecido? Pues lo que fuera. Entonces, estoy al 99% convencido de que no lo contrajo aquí. Pero es una persona y tiene nombre y apellidos. ¿Y qué haría yo? Pues lo que estuviera en mi mano. Eso lo tengo clarísimo. Y sabiendo, siempre hemos comentado, la seguridad de nuestra gente es lo primero, la de nuestros pacientes también, pero si, como hemos tenido que hacer, reducir la producción en determinados momentos, siempre por delante la seguridad de nuestros empleados. Y aún así hemos conseguido dar el suministro de medicamentos, pero desde luego la seguridad no es negociable de ninguna de las maneras, nunca. No lo era antes y ahora muchísimo menos. Totalmente. Completamente de acuerdo. Como os he dicho, yo soy responsable de ingeniería y también de HS, así que insisto mucho que esto es una planta productiva. Trabajamos para producir y producir con calidad, por supuesto, porque estamos en el sector farmacéutico. Pero la seguridad es lo primero. Safety first. Cierto, como estamos en ISPE, ¿vosotros creéis que acabará surgiendo la idea de hacer una guía de, digamos, de situaciones de emergencia? A ver, Hombre, Nacho. Dice Ana. No, yo lo que decía es que depende de la situación de emergencia. O sea, si se parece a esta, pues a lo mejor sí. A ver, nosotros en nuestra planta teníamos un plan de pandemias, que ya lo creamos cuando la famosa gripe A o la gripe aviar, es decir, tenemos un plan de Business Continuity Plan, teníamos un plan de pandemia, habíamos hecho muchos simulacros, pero nada, nunca se parece a la realidad, sinceramente. No, hacer una guía en eso me parece complicado porque creo que es que cada pandemia, digamos, es un mundo, ¿eh? O sea, yo también tengo un BCP y he puesto un nuevo riesgo, que teníamos el de la gripe, ahora ha entrado el del COVID y el próximo será completamente distinto y no estaremos preparados para él. Pero quizá podemos mirar en ese BCP y ver algo que se le parezca mínimamente y saber por dónde tirar. Bueno, yo creo que hemos tratado de manera muy extendida un poco todos los temas que queríamos hablar, personas, materiales, equipos, principalmente, y el foco, como decía Ana, que es en nuestros pacientes y en la seguridad de nuestros colaboradores. Entonces yo creo que podemos dar por cerrada esta sesión. Muchas gracias a todos sí. Y esperamos encontrarnos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias y esperamos que no sea el webinar
pronto tengamos vacunas para todo y hagamos lo que realmente queremos, que es encontrarnos y hacer un poquito de networking y disfrutar otra vez de la oportunidad de compartir tiempo todos juntos. Anuncio a los que aún estáis conectados que esperemos que a final de año ya podamos hacer algún seminario como los que hacíamos antes, algún workshop. Esa es la idea, así lo tenemos planificado, y si nos vais siguiendo en la web o por las redes sociales ya os mantendremos informados. Y aprovecho para agradecer muchísimo a todos nuestros sponsors, que al final son los que hacen posible que podamos hacer estas actividades sin coste para los asistentes. Por lo tanto, muchísimas gracias desde aquí y nada, seguiremos tratando distintos temas a lo largo del año. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.